también, déjenme ver si les consigo un gráfico por acá que quizás es útil para, para esta discusión. Em, déjenme, exacto, aquí podemos ver un gráfico. Déjenme compartir con ustedes esta. No sé si ven este gráfico. Esta es data extraída del Fondo Monetario con varios índices déjenme aumentar con varios índices de materias primas. eh, no sé si ahora lo pueden ver, ¿ves? Aquí tenemos productos agrícolas, tenemos metales preciosos, tenemos carbón, tenemos metales y tenemos petróleo, ¿verdad? Eh, y fíjense ustedes, básicamente este es el boom de que le estaba hablando ahorita, un boom que hay en todos los commodities, ¿no? Igual como aumenta el petróleo, de hecho hay cosas que aumentan más que petróleo. Eh, Esto fue el ciclo expansivo ese que estábamos comentando del ingreso per cápita, ¿verdad? Efectivamente hay ahí un aumento bien importante en términos de precios. Hay un choque, lo que llamamos un choque de precios bien importante para todos los países productores de materias primas. Y a partir de, ¿qué será esto? 2013, efectivamente empiezan a caer todos, ¿no? Y ese periodo de caída del precio de los commodities coincide con ese periodo de caída del ingreso per cápita en Venezuela, así como aumentó antes del 2000 al 2013, al 2010, al 2011 quizás. A partir de 2011 creo que empieza la caída. Después hay una caída importante en el precio de los commodities que afecta a Venezuela. Y muchos de ustedes tenían razón en el sentido de que ese es un factor que hay que tomar en cuenta, ¿no? Em, de hecho, si ustedes estamos concentrados ahora en otro tema, ¿verdad? Que es el tema este de la explosión básicamente macroeconómica que se produce en Venezuela, porque en 2013, 2014, 2015, 2016 empieza un periodo de desestabilización de la economía venezolana eh, que resultan luego en el episodio hiperinflacionario, ¿verdad? Que era lo que comentábamos en la clase pasada. Hay varias, este tema de la hiperinflación lo vamos a ver en el transcurso de esta clase, pero ustedes lo van a ver muy claramente retratado en la data, ¿verdad? Porque eh, dependiendo de cuál es la métrica que utilicemos para medir el tema de la hiperinflación, decíamos en la clase pasada que hay una definición clásica que es esta que utiliza el profesor Philip Kagan de un punto de corte que es este 50% de inflación mensual, ¿verdad? Inflación nosotros generalmente la medimos por un índice de precios. El índice de precios más común para hacer la medición es el índice de precios al consumidor. Em, si ustedes ven los datos, que lo deberían ver en su data, bueno, ¿cuándo comienza el proceso hiperinflacionario en Venezuela? ¿Cuándo la tasa de inflación alcanza ese nivel del 50%? Em, si ven los datos, eso creo que es noviembre de 2017, ¿verdad? Em,
¿Alguien tiene los datos tiene los datos a la mano? O sea, ¿cuándo la tasa de inflación toca ese nivel de 50%? Nadie tiene los datos a la mano, no, no. Vi que varias personas entregaron, ¿no? Eh, Pues, profe, lo estoy buscando. ok. Bueno, déjeme preguntarle a alguien específicamente acá, ¿no? Eh, Kixi Colmenares. ¿Quién hizo la tarea, pero en primer lugar, ¿verdad? Porque vi que varios lo entregaron, pero no vi no vi los datos. ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién? Nadie la hizo. Profesor, ¿Estás con escuchando o no? permiso. Buenas tardes, Sí, ¿me escucha? sí, te escucho. Samuel Linares, no estaba conectado Ok, porque no tenía mucha conectividad, estaba en un evento. ok. En mi caso, en mis datos, hoy lo que pasa es que estaba tratando, no había hecho la columna de tasa de inflación, hasta que aquí rapidito con los datos que tengo. A mí me dice aproximadamente, en mi caso, diciembre de 2017, Diciembre de dos mil en mi diecisiete. caso, ¿Puede haber alguna diferencia según ahí mis datos. de Sí, cómo se mide la tasa de inflación? Si ustedes saben que la tasa de inflación se puede medir o bien con el profe, índice de precios a final de año o bien con el índice de precio promedio, dependiendo de cuál es la medida, puede ser que haya alguna diferencia, que una diferencia en el caso, ¿verdad? profesor, Eh, ¿podría hacer una acotación que me permite? ¿quién habla? Samuel Linares, Ok, ¿podría hacer una ok. acotación si me permite? Sí, ¿cómo no? En el caso cuando estamos midiendo la inflación con esto, con el índice de precios al consumidor, esencialmente en el caso de Venezuela no ocurriría una especie de complejidad o cosa que tendríamos que considerar por el control de precios que hubo en cierto periodo. Claro, ciertamente, ¿no? En la medida que la canasta de precios al consumidor tenga precios controlados, ¿verdad? Puede ser que haya una diferencia importante, en eso, ¿verdad? Em, por eso em, hay mucha gente que argumenta que quizás la medida de medir la inflación por vía del índice de precio al consumidor es incorrecta, ¿verdad? ¿Cuál puede ser una alternativa ahí para medir la tasa de inflación? ¿Cuál puede ser pudiese ser una alternativa para medir la tasa de inflación? No estoy seguro de cuál sería la metodología en específica, pero podríamos de alguna manera calcularlo con el tipo de cambio. Exacto, ¿verdad? Porque nosotros, nosotros hemos dicho con esta definición del tipo de cambio real, ¿verdad? Que lo definimos de esta forma. Si el tipo de cambio real es constante, es decir, creo que discutíamos esto en, una clase anterior, ¿verdad? Si el tipo de cambio real es constante, entonces vamos a suponer que este QT es uno, cualquier constante es buena para este caso, ¿verdad? Y entonces los precios locales, nosotros pudiésemos escribir lo que fue el Donatello, pudiésemos escribirlo de esta manera, ¿verdad? Y si nosotros descomponemos esto, bueno, la tasa de inflación en realidad sería igual a la tasa de variación del tipo de cambio, que sería esto, más la tasa de variación de los precios externos, ¿verdad? Em, es decir, si nosotros no tenemos una buena medida de esto, quizás podemos tomar esto y sumarle la tasa de inflación externa
o sencillamente decir, bueno, esto es relativamente, relativamente no importante, la tasa de inflación externa de los socios venezolanos, qué sé yo, es algo que está por debajo del 5%, y entonces pudiésemos tomar, bajo ese supuesto de tipo de cambio real constante, pudiésemos tomar la tasa de, de variación en el tipo de cambio nominal como una proxy de la tasa de inflación. Y de hecho, hay un profesor que se llama el profesor Steve Hanke, eh, que lo recomiendo que lo googleen porque él tiene una tabla muy interesante, eh, que publica de forma regular, que es una data sobre los principales procesos hiperinflacionarios, ¿verdad? Y él dice que la tasa, el proceso hiperinflacionario en Venezuela, en vez de empezar en noviembre del 2017, en realidad comienza un año antes si tomamos el criterio de medir la variación de los precios por vía de la tasa de cambio, ¿verdad? Fíjense ustedes, déjenme compartir con ustedes otros datos que quizás es útil, ¿no? Eh, eh, mm, em, no sé si pueden ver esta tabla. em, No, profesor, no, a mí no me aparece. déjenme, En mi caso sigo viendo déjenme, la tablet, profe. déjenme ponerla acá. Ahora creo que sí, ¿verdad? Profe. Em, Fíjate, este es una tabla interesante porque esto tiene como diferentes medidas de la inflación, eh, medida por el índice de precios. Estas dos columnas acá son tasa de inflación en Venezuela medida por el índice de precios, medido punta a punta, es decir, diciembre contra diciembre, y medido promedio del año contra promedio del año, ¿verdad? La tasa de inflación que generalmente hablamos en Venezuela es la tasa de inflación punta a punta. Significa que 2018 alcanzó 130.000% de inflación, ¿verdad? Eh, Empieza en el 17, de acuerdo a esa medida, termina cerca del 21. Ustedes probablemente también pueden identificar los datos, cuando termina la tasa. La definición de Kagan es precisa en el sentido de que comienza cuando la tasa de inflación alcanza 50% mensual y termina cuando la tasa de inflación baja del 50% mensual, pero permanece por ese nivel durante al menos un año, ¿verdad? Es decir, que ustedes pudiesen ver cuando la tasa de inflación en Venezuela se redujo por debajo del 50% mensual y permaneció en ese nivel por debajo del 50 al menos un año, ¿verdad? Pero lo que quería comentarles, bueno, esta primera columna es la tasa de inflación medida la tasa de cambio. ¿Qué información recogería diferente de estos índices de precios? O sea, ¿qué es ese deflactor del Producto Interno Bruto? Se no es la inflación.
nosotros no tenemos información del Producto Interno, tenemos que hacer una construcción estadística para llegar ahí, ¿verdad? Y la construcción estadística es agarrando los precios, eh, establecer un año base de comparación y para obtener en cuánto aumenta la producción, sencillamente agarramos esos precios y le quitamos la variación de los precios, ¿verdad? Es decir, que lo que tenemos en el deflactor es básicamente cómo aumentan los precios en toda la economía. Recordemos que el Producto Interno recoge diferentes productos y servicios, unos dedicados al consumo, otros dedicados a otras fuentes, a la inversión, etcétera. De manera que ese deflactor lo que hace es tener una información mucho más global de los precios, ¿verdad? Respondiendo a lo que decía Samuel, de pronto en el índice de precios al consumidor tenemos productos controlados, en el índice de precios medido por el deflactor em, tenemos todos los productos de la economía, ¿verdad? No, no es de extrañar que la inflación en esa canasta sea mayor a la canasta en el consumo. Pero esto de los precios controlados también es un asunto engañoso, porque si ustedes ven, creo que hay gente que ha hecho ese trabajo en Venezuela, es agarrar los precios controlados no significa necesariamente que tienen precios fijos, ¿verdad? Porque eh, lo que pasa es que los precios crecen de forma discreta, es decir, de pronto el gobierno obliga a los productores de maíz a que fijen el precio de la harina de maíz. Lo fijan por un periodo, pero luego ya cuando los productores sencillamente no pueden operar ese precio, se produce un saldo que de alguna manera recoge lo que no se ajustó en el pasado, ¿verdad? Y alguien hizo un trabajo de ver, bueno, esos precios de productos controlados contra los precios de los productos no controlados. Al final todos terminaban convergiendo hacia aumentos similares, ¿verdad? Lo único es que unos crecían de manera discreta y otros crecían de manera continua, pero la tasa de convergencia de los aumentos de los precios era similar, ¿verdad? Em, La otra gran dificultad que obviamente ustedes tuvieron tuvieron con los datos es el tema este de las reformas monetarias, ¿verdad? Porque en muchos casos no tienen serie homogénea ni en las cuentas de base ni tampoco en las cuentas nominales, como es el caso del tipo de cambio, ¿verdad? O sea, este tipo de cambio hoy, que es cuánto, es tipo de cambio oficial, ¿por cuánto baja? El tipo de cambio del Banco Central, 44 y algo, o algo así. O tipo de cambio hoy oficial, ¿cuánto es? Cuarenta Está y en cuatro con cuarenta y noventa y cinco tres profesor. cuarenta y Exacto, ¿no? cinco Entonces, para hacer equivalente ese tipo de cambio a, qué sé yo, al tipo de cambio del 2000 tendrían que agregarle cuántos ceros, 14 ceros más, ¿verdad? Es decir, que lo que es 44 hoy multiplicado por 10 a la 14 sería lo que sería equivalente al tipo de cambio del 2012 medido en una serie homogénea, ¿verdad? Tendrían dos maneras de hacerlo, o lo hacen por favor, les agradezco que no me pongan fotos o sea, la gente que está en el curso abre su cámara o sencillamente no están. O sea, que todas las personas que tienen Profe, buenas tardes, no tengo fotos, luz. ok, Para acá está bueno, lloviendo, se fue la luz y no tengo. bueno, eso es una excusa, pero en Sí, por general aquí no estoy, me pero gusta sin luz. sencillamente ver fotos cuando estoy hablando porque... eh, Pero bueno, lo que les decía era que ese trabajo puede ser tedioso porque hay que agarrar las cifras de, para para hacerlas homogéneas, ¿verdad? Porque sobre todo lo que vamos a tratar de hacer es ver, bueno, cuál es la sensibilidad del premium cambiario, por ejemplo, a variaciones en el crédito doméstico, cuál es el efecto de la expansión monetaria sobre los precios.
ese tipo de cosas queremos verlas de forma estadística, de manera de establecer algunas relaciones, ¿verdad? Por eso les decía que independientemente si han cursado econometría o no, en lo que les enseña la econometría es ver cuáles son las técnicas estadísticas más rigurosas para analizar los datos, ¿no? O sea, ahorita lo que nosotros tenemos es una serie de datos que queremos ver cuáles son las relaciones entre una y otra cosa. Em, Probablemente viendo los datos nos surgen algunas preguntas, pero también en términos estadísticos nos interesa establecer algunas conexiones. Em, Quería pasear por acá porque definitivamente en esto de la construcción de un modelo, ¿verdad? Eh, que es lo que nosotros queremos establecer, ¿verdad? Eh, ya básicamente hemos hecho dos cosas, ¿verdad? Uno sobre el mercado de bienes, eh, que es escribir una relación que podemos, eh, podemos escribir de esta forma, ¿verdad? O sea, ya esa ecuación la hemos visto. Decíamos que en ese mundo del modelo ISLM se la curva IS, ¿verdad? Eh, lo que acabamos de ver ahorita sería como la descripción del mercado monetario. Es decir, pudiésemos escribirlo de esta manera, ¿verdad? Eh, esto sería la base monetaria en términos reales, y nosotros estaríamos asumiendo acá una función de demanda de dinero similar a la que tenemos en una economía cerrada, ¿verdad? Esto básicamente sería lo que para nosotros sería la curva LM, ¿verdad? Em, P, esta P que tenemos acá, a veces es importante escribirla, pero si recordamos que estamos en un mundo en los cuales los precios son rígidos, ¿verdad? Ustedes, en realidad, quizás nosotros pudiésemos escribir esta ecuación eh, de esta manera, ¿verdad? Eh, y no es errado escribirla de esa forma, pero siempre es bueno tener en cuenta de dónde venimos. Si asumimos precios rígidos, bueno, eso es un, un legado que tenemos de ese supuesto que siempre que lo tengamos en cuenta, una cosa es lo mismo que la otra, pero puede llevarnos a diferentes cosas. Y la tercera ecuación, que cerraría en este caso este modelo, ¿verdad? Es una ecuación que describa el sector externo, ¿verdad? Em, y esa ecuación no es otra cosa que la cuenta de balanza de pago, ¿verdad? Esa pudiésemos, pudiésemos escribirla de esta forma. eh, Vamos a decir que vamos a llamar esto de una manera más precisa, ¿verdad? Estos serían activos internacionales netos, si lo queremos denominar de esa forma, ¿no? Em, o sea, esto es el saldo en cuenta corriente, eh, y esta es la variación de los activos externos netos. Em, pero en la medida que nosotros queremos que todos estos mercados estén en equilibrio, ¿verdad? Nosotros vamos a asumir que también el sector externo está en equilibrio, ¿verdad? Y el sector externo está en equilibrio cuando básicamente la economía deja de acumular, no acumula ni activos ni pasivos, sino que sencillamente la cuenta corriente está en equilibrio. em,
Y si ese fuese el caso, eh, nosotros, nosotros con esas tres ecuaciones pudiésemos definitivamente completar esa tarea que empezamos desde el primer momento en términos de tener un modelo de una economía abierta que parta del modelo ISLM, ¿verdad? Em, la única cosa que nos falta es una, describir una decisión, en este caso de portafolio, que los agentes tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Porque en una economía abierta, los agentes toman decisiones de portafolios en los cuales tienen activos en diferentes monedas, ¿verdad? Eh, de tal forma que esta descripción en realidad no sería adecuada para definir el sector externo. No es que la cuenta corriente esté en equilibrio, sino que tendríamos que tomar en cuenta, bueno, qué pasa con los agentes ahorrando en diferentes monedas, ¿verdad? Y esa decisión de ahorro, vamos a simplificarla en términos del rendimiento de dos activos en, en moneda, en monedas diferentes, ¿verdad? Vamos a tener un activo en moneda, en moneda doméstica que tiene un rendimiento, en este caso, igual a la tasa de interés doméstica. Vamos a decir que la tasa de interés doméstica es R, ¿verdad? Eh, y, y hay un en moneda extranjera, em, que, que tiene una tasa de rendimiento en su moneda que es el asterisco, ¿verdad? Esta es la tasa de interés externa. La simplificación en este caso viene porque pudiese ser mucho más complicado que esto, ¿verdad? Porque pudiesen ser diferentes activos con diferentes riesgos. Por ejemplo, pudiese ser invertir sencillamente en moneda extranjera, en un depósito bancario, pudiésemos poner también un activo que sería un bono en moneda extranjera que tiene un determinado rendimiento, pero también un determinado riesgo, pero vamos a simplificar las cosas. eh, vamos a simplificar las cosas a esos dos activos, no vamos a meternos con una decisión de portafolio más complicada, ¿verdad? Seguramente ustedes en finanzas han visto esas teorías que nos dicen, bueno, si yo tengo diferentes activos, diferentes rendimientos y diferentes riesgos, cómo asigno entre esos diferentes activos, ¿verdad? ¿Cómo yo hago la asignación? O sea, ¿cómo agarro cuánto dinero poner en este activo, cuánto dinero poner en el otro, etcétera, etcétera? Pero vamos a simplificar las cosas. Creo que no agrega mucho, bueno, agrega muchas complejidades, pero a los efectos de nosotros de construir este modelo no agrega mucho. La pregunta es cómo, cómo comparo yo esos rendimientos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, tengo una alternativa de 10% en bolívares contra 8% en dólares, esa comparación no me dice mucho, ¿verdad? Porque ¿qué sería lo que habría que tomar en cuenta para hacer una comparación más, La, más correcta? la tasa de inflación, ¿no? Pero, Sería la tasa de inflación en bueno, ambos países no estamos como hablando decisión, no estamos hablando de tasa de inflación en este caso, estamos hablando, supongamos que la inflación pero pues, viene dada, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para comparar las cosas en términos efectivamente comparables, ¿verdad? Bueno, el hecho de que estén dos monedas diferentes, eh, esto en bolívares y esto en dólares, ¿verdad? Lo que me debería llevar a hacer es justamente la conversión. Eh, bueno, ¿cuál es el rendimiento? ¿Cuál es el rendimiento en bolívares de ambas inversiones, ¿no? Es decir, si yo invierto un bolívar, una unidad de moneda nacional
en la inversión en bolívares, eso sería que al final del periodo tendría 1 por 1 más la tasa de interés que, que, que tiene ese, ese activo. Bueno, al final tendría 1 más R, básicamente en términos de rendimiento, ¿verdad? Es decir, esa unidad re- recuperaría el capital y recuperaría los intereses, ¿no? Pero cómo sería la operación en dólares, ¿verdad? Si lo quiero hacer de manera comparable. Bueno, primero tendría que hacer una operación de cambio, es que cambiar el bolívar en términos de dólares, ¿verdad? Es decir, tendría que agarrar aquí, dividir por el tipo de cambio, ¿verdad? Invertir en dólares esa cantidad me daría 1 más la tasa de interés externo. Y para hacer comparables las cosas, debería transformar otra vez esa cantidad en dólares, ¿verdad? Es decir, que primero esta sería la operación de compra. Vamos a ponerlo aquí, esta es la operación de compra. Y esta que tendríamos acá sería la operación de venta, ¿verdad? Es decir, agarraría esos dólares y los convertiría de nuevo en bolívares, ¿verdad? Es decir, que el rendimiento, nosotros pudiésemos escribirlo de esta forma, ¿verdad? 1 más la tasa de interés externa o multiplicado, perdón, por esta variación. Y básicamente nosotros pudiésemos escribir ese T más 1 entre ese T más, esto sería 1, vamos a llamar a X, en este caso la tasa de variación del tipo de cambio, del tipo de cambio nominal, ¿verdad? Em, es decir, que el rendimiento que acabamos de escribir de esta manera, ¿verdad? Todo el mundo me sigue, me imagino, porque esto es un asunto que seguramente ustedes ven en matemáticas financieras para comparar rendimientos en diferentes monedas, ¿verdad? El rendimiento podríamos escribirlo de esta forma, ¿no? Esto sería el rendimiento puro en la moneda, en este caso, pues en dólares sería el dólar. Y esto que tendríamos acá, 1 más X, esto sería el rendimiento proveniente de la variación del tipo de cambio nominal, ¿verdad? O sea, es un rendimiento compuesto, ¿verdad? Em, si, si nosotros queremos ver, bueno, pero ¿cuál es la posición en la cual eh, mi portafolio va a estar equilibrado en relación a mis preferencias, digamos, de riesgo, ¿verdad? O sea, ¿cuándo yo voy a dejar de ajustar mi portafolio en términos de diferenciales de rendimiento? Bueno, cuando esto que tendríamos acá ocurriría, ¿verdad? Cuando los rendimientos comparados fuesen iguales, ¿verdad? Este es el rendimiento, este es el rendimiento doméstico y este es el rendimiento del activo externo eh, en moneda, en moneda doméstica. Por eso, cuando veíamos el ejemplo anterior, ¿verdad? Comparar rendimientos en sus monedas de origen no tiene sentido, ¿verdad? O sea, si a mí me dicen, bueno, puedo obtener 10% en bolívares vamos a hacerlo más dramático, contra 3% contra 3% en dólares. Bueno, yo no, o sea, si decido en términos de dónde estoy adquiriendo más, obteniendo más rendimiento, pues, sencillamente por la comparación de esos rendimientos, estoy tomando la decisión equivocada, ¿verdad? Porque en realidad debería tomar el rendimiento, ese 3% más el rendimiento ocasionado por la variación de moneda, ¿verdad? ¿Mm? Em,
esta condición que tenemos acá, esa igualdad de rendimiento, que es lo que hace que los agentes mantengan sus decisiones, o sea, que yo no me esté moviendo de una gaveta a otra, es lo que se llama la condición de paridad de intereses, ¿verdad? Que seguramente, o sea, esta condición que tenemos acá es la condición de paridad de intereses. Alguien, alguien decía, bueno, tenemos que tomar en cuenta también la tasa de inflación. Bueno, correcto, ¿no? Porque al final a nosotros no solamente nos interesa el rendimiento nominal, sino nos interesa el rendimiento en términos reales. Entonces ahí yo tendría que tomar, que tomar en cuenta qué pasa con las tasas de inflación, ¿verdad? O sea, tendría que comparar rendimientos en términos reales. Como ustedes saben, el rendimiento en términos reales es sencillamente ajustar por la tasa de inflación. Es decir, si nosotros podemos escribir esto de esta forma, ¿no? RO en este caso es la tasa de interés real. em, eh, y el rendimiento en términos reales, básicamente sería el siguiente resultado, ¿verdad? O sea, descontar del rendimiento nominal el rendimiento, el, la tasa de inflación. Ustedes seguramente han visto esto de otra forma, que es sencillamente la diferencia entre las tasas. Eh, pero en realidad la manera correcta de ver el problema es este. No sé si ustedes se acuerdan de matemática, que será uno, aquel concepto de las expansiones de Taylor, ¿verdad? O sea, aquel concepto de que uno puede obtener una, la aproximación de una función determinada que hay expansiones de Taylor, eh, eh, expansiones de Maclaurin, creo que es así. Em, Y justamente utilizando esta, no voy a hacer la demostración en este caso, no quiero abrumarlo con matemáticas, aplicando una expansión de Taylor, ustedes pueden llegar a este resultado, que es básicamente tomar logaritmos en ambos lados, eh, y aplicar ese concepto de la expansión de Taylor a ese resultado, ¿verdad? Pero quiero que tengan en cuenta que no es la misma cosa, pero son aproximaciones. Es decir, que este concepto que tenemos acá de tasa de interés nominal menos tasa de inflación en realidad surge de este concepto original, que es la manera apropiada de encontrar el asunto, ¿verdad? Así como tenemos esta condición de paridad de intereses que acabamos de escribir acá, ¿verdad? Em, em, Haciendo el mismo resultado, seguramente podríamos escribirla de esta forma, ¿verdad? Es decir, la condición de paridad de intereses pudiese también aproximarse de esta manera. Aquí hay un supuesto que es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Cuando escribíamos la operación, ¿no? Decíamos, bueno, hoy compramos, invertimos a la tasa de interés externa y después salimos a, pero salimos a una tasa de interés en temas uno, ¿verdad? Generalmente la operación funciona en este horizonte temporal, ¿verdad? Estamos en T y esperamos a T más uno y entonces hacemos la operación de compra, ¿verdad? Pero en realidad, la operación de venta, pero en realidad estamos hablando de diferentes momentos de tiempo que en el cual el tema de las expectativas y el tema del conocimiento es muy importante. Ustedes recordarán sus clases de macroeconomía. Uno de los problemas que tienen estos modelos de ISLM es que asumen que todas las cosas se realizan de forma instantánea, ¿verdad?
em, que los agentes em, resulta que se mueven, en este caso de T a T+1, como si conocieran las cosas de forma perfecta, ¿verdad? Em, entonces, a veces, esta condición de paridad de intereses, ustedes la pueden ver escrita de esta forma a veces, ¿no? Esto sería la manera correcta de escribirlo. Esto es un tipo de cambio que esta E al final del día significa un tipo de cambio esperado, ¿verdad? Es decir, porque eh, este tema de las expectativas, como seguramente ustedes saben, es un asunto que es difícil de modelar en economía porque em, una manera fácil, digamos, de hacer las cosas es que, bueno, los agentes tienen conocimiento de tal precisión, que tienen conocimiento perfecto, que se pueden mover de T a T+1, como estando en T, bueno, saben exactamente lo que va a ocurrir en T+1, ¿no? Em, pero las cosas no son así y, y entonces eso nos obliga a modelar el tema de las expectativas, algo de lo cual nosotros vamos a ver. em, eh, o sea, esta notación de el tipo de cambio esperado, esto sería más preciso utilizar la siguiente notación, que seguramente ustedes están familiarizados con eso, ¿no? Que es la expectativa realizada en el momento t de una variable que va a suceder en T+1, ¿verdad? O sea, este operador es lo que nosotros llamamos el operador de expectativas, ¿no? Que es similar al que ustedes conocen en estadística, ¿verdad? En este caso, otra forma de escribir esto es la expectativa de ese T+1 con un conjunto de información sujeto en T, ¿verdad? Que esta notación, si ustedes recuerdan, o seguramente lo vieron, es la típica notación que se utiliza en esos análisis en esos modelos de expectativas racionales, ¿verdad? Que seguramente ustedes ya habrán escuchado el tema, ¿verdad? Esas expectativas racionales, ¿a qué se refiere? ¿Qué entendemos en este caso por expectativas racionales? Menos que en macro le dedicaron tiempo a eso, ¿verdad? Creo que macro no es expectativas adaptativas, racionales y son tres que uno Bueno, ve. sí, pero estoy pidiendo expectativas racionales. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué significa? ¿Es la primera vez que escuchan el término o lo han escuchado antes? No, en macroeconomía lo es, claro, en macro uno asume que el consumidor maneja todos estos términos y todas estas definiciones mejor Bueno, que está bien, pero estoy preguntando, El- ¿a qué se refiere ese tema de expectativas racionales, ¿no? se refiere a que los ¿Quién habla? consumidores, ¿Quién se habla? refiere a que ¿Quién habla? Ignacio Goncalves, Ignacio ¿Ok? Goncalves, ¿Ok? se refiere a que los consumidores crean sus expectativas que son racionales a través de la información que tenían previa o en el momento de formarlas, Bueno, con la expectativas racionales no información. significa otra cosa que los agentes hacen el mejor pronóstico posible de acuerdo a la información que tienen, ¿verdad? Es decir, que en cierta forma, cuando escribimos las cosas de esta forma, este conjunto de información T es el conjunto de información que los agentes económicos tienen disponible y no solamente que tienen disponible, sino que optimizan la búsqueda de información en relación al presupuesto que tienen, ¿verdad? Porque a veces se confunde esta noción de expectativas racionales es con el hecho de que entonces yo busco la mayor cantidad de información posible y hago el mejor pronóstico. No, en este caso lo que significa es que los agentes, así como optimizan otras cosas,
o sea, tiene una restricción presupuestaria, busca información de acuerdo a esa restricción presupuestaria y con esa información que adquiere de esa forma, de manera racional, entonces hace el mejor pronóstico posible, ¿verdad? Eh, pues, supongamos que ustedes quieren vender un activo eh, en en una situación como esta, ¿verdad? Quieren vender hoy un activo que le van a pagar en un cierto periodo de tiempo después de hoy, ¿verdad? Y quieren cerrar esa operación en dólares. Bueno, ustedes van a buscar cuál es la mejor información posible que tengan, tomar la decisión, fijar una tasa cambiaria y esa tasa cambiaria entonces es la que va a prevalecer en esa información, en esa operación, ¿verdad? Ese concepto de expectativas racionales, no sé si ustedes han escuchado de dónde proviene, pero hay un célebre modelo de este economista Robert Lucas, que seguramente ustedes han escuchado, que es el modelo de las islas. Me imagino que en macro, o por lo menos les han mencionado de ese modelo, ¿verdad? Ese modelo de las islas es más o menos la siguiente noción. Hay diferentes productores que viven en islas separadas pero que van a tener que converger a un mercado único en el cual intercambian sus productos, ¿verdad? Y entonces los agentes saben cuáles sus condiciones de producción y su función de producción. Se imaginan que, que los otros habitantes de las islas tienen condiciones similares, pero el hecho de que no sepan exactamente te obliga a hacerles un pronóstico de cuáles van a ser las condiciones prevalecientes a la hora de intercambiar en el mercado, ¿verdad? Eh, y este señor Robert Lucas básicamente introduce este concepto en base a un famoso artículo de un economista que, si no lo han visto, vale la pena que lo googleen, porque es un, un economista muy importante en la historia de esa revolución de expectativas racionales que se llama John Mood. Eh, 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 Vale la pena porque además es un modelo tremendamente sencillo, pero tremendamente poderoso a la hora de producir resultados, ¿no? Eh, Googleen John Mood, Rational Expectation y les va a surgir el artículo de Mood y es tremendamente bien importante. De Profesor, manera, perdón, aquí yo tengo una pregunta. sí. Con el modelo matemático de las expectativas racionales se pueden hacer los cálculos para las decisiones de compra de activos como opciones, futuros. Sí, claro, claro. Bueno, son dos temas diferentes, ¿no? Porque opciones, como ustedes saben, es un tipo de instrumento financiero que tiene una matemática muy precisa, eh, pero efectivamente este concepto de rational, de expectativas racionales, se puede amplificar perfectamente a esos mercados, ¿verdad? Porque de nuevo ahí tenemos la diferencia entre lo que sucede hoy y lo que sucede en temas uno. Eh, en, en este caso, como lo estamos viendo, los agentes tienen información en T y hacen proyecciones sobre lo que va a suceder en temas uno, pero en esos mercados de futuros y mercados de opciones, la matemática funciona de forma diferente, ¿verdad? Porque hay instrumentos que permiten intercambiar riesgos entre lo que los distintos agentes piensan hoy y lo que va a suceder mañana, y esos mercados es lo que hace que hoy uno pueda comprar, qué sé yo, acciones de, de Apple a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses de entrega, porque hay mercados que sencillamente intercambian riesgos en esos campos, ¿verdad? Pero este concepto de expectativas racionales, si no lo han visto, vale la pena que se asomen a él. eh,
es el tipo de cosas que les va a abrir perspectivas en muchas áreas, ¿verdad? Nosotros vamos a extender eh, esta, esta noción hacia un modelo un poco más complicado, pero asume que ustedes lo han visto. Si no lo han visto, lamentablemente van a tener obligados a verlo quizás de una manera más, la caída va a ser un poco más fuerte, pero bueno, es la forma en la cual uno va rellenando lagunas, ¿verdad? Eh, Todo este comentario sobre esas decisiones de activos, eh, antes escribíamos, recuerden que escribíamos el saldo de la cuenta corriente de esta manera, ¿verdad? Perdón, el saldo de la balanza de pagos de esta forma, lo llamábamos otros activos internacionales, y aquí solamente dejábamos las reservas, ¿verdad? Em, Fíjense que esto es un activo cuando pasa con un signo negativo. Nosotros pudiésemos escribir esto como variación de pasivos, de pasivos internacionales. eh, y la balanza de pagos a veces ustedes la van a ver escrita de esta manera, ¿verdad? Em, es decir, esto sería la cuenta corriente. Esto que tenemos acá sería la variación, la variación neta de pasivos externos. eh, y acá tenemos únicamente la variación. Esto sería la reserva, esto sería la variación de los activos del banco central, ¿verdad? Del Banco Central. Em, Esta cuenta acá, ¿no? Que es un poco la que obedece a esta condición de paridad. Nosotros pudiésemos modelarla de varias formas, ¿verdad? Y a eso le vamos a dedicar un tiempo en la clase que viene. ¿Qué es lo que esa variación de pasivos externos netos a qué obedece? Es decir, a qué responde, ¿no? Em, y le vamos a dedicar un tiempo a eso. Em, Voy a ver las bases de datos, ¿no? Voy a, voy a verlas. El lunes quizás, en vez de la clase, me gustaría pasearme por algunos de ustedes en términos de qué hicieron en las bases de datos. Porque dependiendo de cómo esté la solidez de esos datos es lo que nos va a permitir hacer los análisis que, que hemos, que hemos dicho, ¿verdad? Entonces, vale la pena que lo tengamos claro, ¿no? Me preocupa por las preguntas que hice, que la mayoría pareciera que o bien no entregó la tarea, o bien no entregó los datos, o los datos no tienen idea de qué fue lo que recopilaron. Eh, pero vamos entonces a utilizar el lunes para ver algunos de esos resultados, y el miércoles entonces continuaríamos con, con, con este tema del modelaje, ¿verdad? Em, Y el miércoles podemos además también entonces definir acá qué es lo que queremos hacer con esos datos, que al final del día es lo que, lo que me interesa, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y estaremos viéndonos el próximo lunes, pero de forma individual en, en las entrevistas, y el miércoles continuaríamos con las clases. Una pregunta que les tengo es, que no le tengo claro, este semestre se supone que termina ¿cuándo? Profe, creo que es para las últimas semanas de febrero. Ah, ok, Termina ok, justamente la semana del 14 de febrero. ok, perfecto, entonces tenemos todavía tiempo. Ok, bueno, gracias. Gracias a usted, profesor. Que tenga buena Gracias. tarde, profesor. Muchas Gracias, gracias. profe. Hasta luego, profe.